Durante los primeros meses de 2024, cuando la escena mediática española parecía saturada de escándalos, reality shows y polémicas políticas, surgió una historia que devolvió a los lectores un respiro de romanticismo, el inesperado noviazgo entre Gloria Camila Ortega y el misterioso joven al que, durante semanas, la prensa apenas pudo identificar. No era un futbolista, no era un influencer de renombre, ni pertenecía al círculo habitual de celebridades con las que la hija de Rocío Jurado acostumbra a cruzar caminos. Y quizá fue esa aparente normalidad lo que despertó tanta curiosidad. Gloria, después de años de exposición mediática intensa, había asegurado en varias entrevistas que deseaba una etapa de calma, una vida sentimental alejada del foco público y de los comentarios hirientes que suelen observar cada paso de las figuras públicas. Quiero estabilidad, tranquilidad y alguien que me sume, no que me reste, dijo en un directo de Instagram que, visto con la perspectiva actual, parece el prólogo de todo lo que sucedería después. El inicio de la relación, según relataron fuentes cercanas, fue tan casual que ni la propia Gloria se atrevía a creer en la coincidencia. Se conocieron en la inauguración de un pequeño espacio cultural en Madrid, uno de esos eventos modestos, alejados de los grandes focos, donde nadie espera encontrarse con una celebridad. Él, a quien llamaremos D para preservar su identidad. Como hizo la prensa durante meses, había acudido por invitación de un amigo. Gloria, por su parte, asistía como apoyo a una joven artista colombiana cuya obra estaba siendo expuesta. Nadie imaginaba que un saludo cordial, casi mecánico, sería el primer hilo que uniría sus vidas. Él la sonriente pero reservada, el sorprendentemente tímido para alguien que estaba empezando a salir con una de las jóvenes más mediáticas del país. Testigos aseguran que hablaron poco, pero que intercambiaron teléfonos, por casualidad, como quien no quiere comprometerse pero tampoco quiere cerrar una puerta prometedora. Los primeros mensajes fueron prudentes, casi inocentes, conversaciones sobre gustos musicales, series, arte urbano, peritos, tema que Gloria siempre utiliza como rompehielos, y los planes de vida de cada uno. Ninguno parecía imaginar que en cuestión de semanas estarían compartiendo cenas, escapadas de fin de semana y tardes enteras alejadas de las redes sociales, en silencio, solo disfrutando de la compañía del otro. Como suele ocurrir en todas las relaciones nuevas, la ilusión inicial los envolvió por completo. Gloria, siempre cuidadosa con su intimidad después de años de exposición mediática, trató de mantenerlo lejos de los flashes. Su círculo más cercano afirmaba que por primera vez en mucho tiempo la veían realmente relajada, sin la tensión constante que suele acompañar a quienes están acostumbrados a ser observados. Él también parecía maravillado con el ritmo, la energía y la transparencia de Gloria. Aunque no pertenecía al mundo del entretenimiento, se esforzó por adaptarse a lo que implicaba salir con alguien cuyo apellido, Ortega Mojedano, tiene un peso mediático inmenso. Su familia, discreta y muy unida, recibió la noticia con absoluta naturalidad. Lo importante era que él estuviera feliz, y eso parecía evidente. Durante esos primeros meses, las cosas fluyeron hasta parecer ideales. Paseos anónimos por pequeñas zonas rurales, cenas caseras lejos de los restaurantes lujosos donde los paparazzi esperan emboscados, conversaciones eternas sobre sus proyectos personales, sus miedos y los sueños que ambos compartían. Comprar una pequeña casa en las afueras y vivir de una vez por todas lejos del ruido. Pero lo que para ellos era un remanso de paz, para la prensa era una historia que debía ser contada. Gloria, pese a su intento constante de mantener una vida íntima protegida, es un personaje que despierta un interés enorme. Hija de Jos Ortega Cano y de la inolvidable Rocío Jurado, protagonista de realities. Referente para miles de jóvenes y mujeres que ha sabido reinventarse mediáticamente incluso en los momentos más difíciles de su vida. A medida que su relación avanzaba, los rumores en redes comenzaron a crecer. Primero de manera suave, con simples comentarios sobre una nueva ilusión en la vida de Gloria. Luego, de forma más insistente, fotografías borrosas, vídeos de pocos segundos, especulaciones constantes de los colaboradores de televisión. Las redes sociales, como siempre, amplificaron cada pequeño gesto, cada detalle, cada silencio.
Él, acostumbrado a una vida privada, comenzó a sentirse incómodo, no sabía cómo manejar los comentarios maliciosos, las mentiras inventadas por desconocidos en Twitter ni la sensación de ser observado incluso en situaciones cotidianas. Lo que para Gloria era un entorno habitual, aunque nunca del todo fácil. Para él era un territorio desconocido, lleno de reglas invisibles y de juicios rápidos. Las primeras tensiones surgieron precisamente por la exposición mediática. Esos detalles que al principio parecían menores comenzaron a transformarse en grietas profundas. Él evitaba salir con ella a ciertos lugares por miedo a ser fotografiado. Ella interpretaba esa actitud como una señal de falta de compromiso. Él se sentía presionado. Ella se sentía incomprendida. El diálogo, que al principio fluía como un río en calma, empezó a llenarse de silencios incómodos, de explicaciones a medias, de reproches velados. Gloria, emocionalmente intensa y transparente, trató de encontrar puntos de equilibrio, pero él, más reservado, se iba encerrando progresivamente en sí mismo. Las discusiones no eran fuertes, pero sí constantes. Eran el tipo de fricciones que desgastan desde dentro, a fuego lento, casi sin que las partes lo perciban. En el 7º mes de relación, decidieron hacer un pequeño viaje de desconexión. Su objetivo era reencontrarse, hablar con calma y recordar por qué habían comenzado esa historia. Sin embargo, el viaje fue el comienzo del fin. Durante esos días, lejos de las rutinas que normalmente los mantenían ocupados, aparecieron todas las diferencias de fondo que habían intentado ignorar. Los proyectos profesionales de Gloria avanzaban a gran velocidad, exigiendo más presencia pública. Él, en cambio, quería una vida completamente privada, casi anónima. Ella expresaba abiertamente que veía un futuro juntos a largo plazo. Él, aunque la quería, empezaba a sentir miedo del compromiso. Según una persona cercana a la pareja, ese viaje fue decisivo porque fue la primera vez que ambos se dieron cuenta de que miraban en direcciones distintas. Al regresar a Madrid, ocurrió algo que Gloria jamás imaginó y que, según fuentes cercanas, fue el detonante real del distanciamiento. Él confesó que había estado ocultando un aspecto importante de su vida personal, algo que cambiaría totalmente la manera en que Gloria entendía su relación. No se trataba de una infidelidad. No tenía que ver con dinero, ni tampoco con secretos escandalosos. Era algo mucho más delicado y personal, algo que él temía que la prensa descubriera y distorsionara. Una verdad que llevaba meses cargando en silencio y que finalmente ya no pudo ocultar. Cuando Gloria lo escuchó, no reaccionó con ira ni con desprecio. Simplemente se quedó en silencio, un silencio largo, pesado, casi insoportable. Ella no se sintió traicionada, pero sí herida, no por lo que él había revelado, sino por haberlo ocultado durante 9 meses, justo a ella que temía por encima de todo la deshonestidad y las medias verdades. Desde esa noche, todo cambió. Las conversaciones se volvieron tensas, los mensajes cortos, las miradas esquivas, el trato de comprenderlo, el trato de justificarse. Pero la confianza, una vez quebrada, es difícil de recuperar. Los últimos 20 días de relación fueron una sucesión de intentos fallidos de reconstrucción. Citas que terminaban en lágrimas, promesas a medias, silencios que pesaban más que cualquier discusión. Parecía que ninguno tenía fuerzas suficientes para crear la historia, pero tampoco para continuarla. Finalmente, una tarde de diciembre, en una conversación que ambos sabían inevitable, Gloria Camila Ortega decidió poner fin a la relación. No fue una ruptura explosiva ni escandalosa, fue un adiós triste, sereno, casi resignado. Ella lo abrazó, él lloró. Y así, sin gritos ni reproches, concluyeron 9 meses de una historia que prometía ser distinta. Un final que nadie esperaba. Un final que Gloria jamás habría imaginado. Un final provocado por una verdad que él ocultó demasiado tiempo. La noticia de la ruptura sorprendió al público, pero lo que nadie esperaba, ni siquiera los seguidores más fieles de Gloria Camila Ortega, era que aquel final aparentemente sereno escondía detrás una verdad muy delicada, una verdad que él había mantenido en silencio durante casi todo el noviazgo. Y aunque a simple vista pudiera parecer algo sencillo de explicar, la realidad era mucho más compleja. Durante 9 meses, su pareja había ocultado una parte fundamental de su vida,
un elemento que cambiaría radicalmente la dinámica emocional entre ambos. Para comprender la magnitud del impacto, es necesario retroceder a los primeros meses de la relación. Observar cómo se formó un vínculo basado en la ilusión y cómo, poco a poco, las grietas invisibles empezaron a aparecer por la presión del entorno, el miedo, la falta de comunicación y la incapacidad de afrontar la verdad. La revelación ocurrió una noche aparentemente normal, tras regresar del viaje que ambos esperaban que reparara la relación. Fue entonces cuando él, con un tono vacilante y los ojos humedecidos, decidió soltar aquello que llevaba tiempo guardando. Él confesó que no era un hombre libre en el sentido emocional que Gloria creía. No estaba casado legalmente ni comprometido oficialmente, pero sí arrastraba una historia sentimental que no había cerrado por completo. Una expareja que seguía presente en su vida de formas que él no sabía o no podía cortar. Durante meses, había ocultado que seguía manteniendo contacto constante con esa mujer. No por amor, sino por un asunto personal extremadamente delicado que hasta ese momento se había negado a explicar. Su expareja atravesaba una situación psicológica complicada y dependía emocionalmente de él. Él se había sentido responsable de su bienestar, incapaz de romper la comunicación por miedo a que algo pudiera ocurrirle. Esta responsabilidad invisible lo perseguía diariamente, pero jamás se atrevió a contárselo a Gloria. Cuando finalmente lo confesó, las palabras cayeron en la habitación como un jarro de agua helada. No fue una traición física, no fue una infidelidad sentimental, no fue un engaño al estilo clásico que tanto abunda en los titulares de las revistas del corazón. Fue algo más profundo, una doble vida emocional que él no sabía gestionar y que nunca se atrevió a afrontar con la honestidad que Gloria necesitaba. La reacción de Gloria fue, ante todo, de incredulidad. Ella no se enfadó de inmediato. Se quedó en silencio. La frustración no provenía de lo que él había hecho, sino de lo que había calado. Después de tantos meses juntos, después de haberlo defendido ante la prensa, después de haber apostado por una relación que ella misma buscaba proteger del ruido mediático, ¿cómo era posible que él hubiese ocultado algo tan importante? Gloria, acostumbrada a lidiar con el escrutinio público, valoraba enormemente la transparencia y la confianza. Y en ese momento sintió que la base de su relación se había convertido en un terreno movedizo. Ella dijo con una calma que lo desarmó: «No me duele la verdad, me duele que no confiaste en mí para compartirla». Esa frase marcó un antes y un después. La tensión emocional aumentó en cuestión de minutos. Para los medios, todas las rupturas parecen simples. Un engaño, una discusión, una incompatibilidad. Pero en este caso, la historia era tan compleja que no podía simplificarse sin perder su esencia. Él explicó que su expareja estaba atravesando una situación mental frágil. Había intentado, durante meses, desvincularse, pero cada intento acababa con llamadas, mensajes desesperados y súplicas de ayuda. No quería ocultarlo a Gloria por falta de amor, sino por miedo. Miedo a perderla. Miedo a que ella lo malinterpretara. Miedo a que la prensa descubriera la situación y lo convirtiera todo en un escándalo. «Quería protegerte de mi pasado», le dijo, pero ese intento de protección fue precisamente la causa del daño. Durante el relato, él también rompió a llorar. No era un hombre frío, no quería herirla. Simplemente estaba atrapado en un dilema imposible. Debía elegir entre ser completamente honesto con su nueva pareja o mantener un silencio que él creía necesario para evitar un daño mayor. Pero ese dilema silencioso lo consumía poco a poco. Había noches en las que se quedaba mirando el móvil, temiendo el mensaje de su ex. Había días en los que Gloria notaba que él estaba distante, confundido, distraído. Nunca sospechó la verdadera razón. Pensaba que quizá eran problemas laborales, estrés, cansancio. Pero nunca imaginó que la causa era un conflicto emocional no resuelto. Cuando decidió contarlo, ya era tarde. Y todo esto se sumaba a un factor que él jamás había previsto: el peso mediático del apellido Ortega. Salir con Gloria implicaba entrar en un universo donde cada error, cada detalle y cada silencio pueden convertirse en titulares. Él no estaba preparado para eso. Él no sabía navegar bajo esa presión. Él no entendía cómo proteger una relación en la que todo podía filtrarse, multiplicarse o distorsionarse. Cuando la verdad salió a la luz, su mayor temor se hizo realidad. La dinámica de confianza quedó dañada. Gloria,
Pese a su fortaleza ante la opinión pública, ha sufrido en el pasado relaciones que terminaron de manera dolorosa. En varias entrevistas había confesado que, después de experiencias traumáticas, aprendió a detectar señales de alarma, a escuchar su intuición y a no permitir que la mentira, aunque fuera pequeña, se infiltrara en su vida. Por eso, lo que él reveló la golpeó justo en su punto más sensible. Ella habría entendido la situación si él se lo hubiese contado desde el principio. Habría sido empática. Habría mostrado apoyo. Habría sabido separar el pasado del presente. Pero 9 meses de silencio crearon una sombra imposible de ignorar. Tras la confesión, ambos tuvieron una conversación profunda. No discutieron a gritos, hablaron con franqueza. Él explicó lo que había vivido. Él la expuso lo que sentía. Ambos lloraron. Pero en el fondo los dos sabían que algo se había roto. Ella ya no podía construir un futuro sobre una base inestable. Él ya no podía seguir ocultando partes de su vida. Los dos entendieron que necesitaban respirar, pensar, protegerse emocionalmente. Fue una conversación larga, difícil, llena de silencios que decían más que las palabras. La frase final de Gloria antes de levantarse del sofá quedó grabada en la memoria de él. No te culpo, pero ya no puedo confiar. Los días siguientes fueron una sucesión de intentos fallidos por reparar la relación. Había cariño, sí, había amor, probablemente, pero faltaba algo fundamental, certeza. Gloria trató de comprenderlo, de acompañarlo, incluso de pensar soluciones para la situación con su expareja, pero él no podía garantizar que aquella historia del pasado desapareciera de un día para otro. Había demasiados vínculos emocionales, demasiada responsabilidad moral, demasiada fragilidad alrededor. Y en ese contexto, intentar construir un nuevo amor era imposible. Los mensajes se volvieron breves. Las llamadas se hicieron escasas. Los encuentros tensos. Los abrazos fríos. Las miradas tristes. Para ambos, era evidente que la ruptura no era una derrota, sino un acto de honestidad. Un reconocimiento doloroso pero necesario de que sus caminos estaban destinados a separarse. 20 días después, en un encuentro tranquilo, lejos de cámaras y testigos, Gloria tomó la decisión definitiva. No quería una vida llena de dudas. No quería compartir su corazón con fantasmas del pasado ajeno. No quería sentir que debía competir emocionalmente con alguien que ya no debía estar en la historia. Lo miró a los ojos, respiró hondo y dijo: no quiero seguir sufriendo lo que no me corresponde sufrir. Él asintió, incapaz de contradecirla. Ambos lloraron, se abrazaron. Ya terminó la relación que tanto prometía. Una relación marcada por el amor, pero también por un secreto que nunca debió ser ocultado. La ruptura entre Gloria Camila Ortega y su pareja, después de 9 meses de relación marcada por momentos intensos y un secreto inesperado, dejó tras de sí un vacío emocional que ninguno de los dos imaginaba. Aunque la separación ocurrió de manera respetuosa y silenciosa, el impacto interno fue profundo. Cuando la noticia de la ruptura todavía no había salido a la luz, ambos enfrentaron uno de los momentos más difíciles de cualquier separación. La primera mañana sin el otro. Para Gloria la casa se sintió extrañamente silenciosa, a pesar de que había vivido sola durante años. Para él la ausencia de sus mensajes, siempre cálidos, siempre atentos, marcó un antes y un después. No hubo reproches públicos, no hubo mensajes indirectos en redes sociales, no hubo filtraciones interesadas. Fue una ruptura adulta, madura, silenciosa, pero dolorosa. Ese silencio fue, en cierta forma, una muestra del respeto profundo que se tenían. Ninguno buscó herir al otro, ninguno intentó justificar la separación ante el mundo. Simplemente aceptaron que había llegado el final. Para Gloria, la ruptura significó reevaluar muchos aspectos de su vida personal. Después de años siendo una figura pública rodeada de rumores, críticas y titulares, había encontrado en esta relación una ilusión sincera. Y perderla, por una verdad revelada demasiado tarde, fue un golpe emocional más duro de lo que ella misma admitió al principio. Durante las semanas posteriores, decidió hacer lo que siempre la ha caracterizado: proteger su intimidad. Publicó menos contenido en redes, pasó más tiempo con su familia y dedicó horas a su refugio emocional favorito, la pintura. Para quienes la conocen, ese gesto siempre ha sido una señal de búsqueda interior. No estoy triste, estoy recomponiéndome, dijo en una conversación con una amiga cercana.
Y esa frase resume el proceso que vivió. No se derrumbó, pero tuvo que rearmarse. En público se mostró fuerte, serena, madura. Pero en privado, trabajaba sobre algo más profundo. La necesidad de sanar una herida que provenía de la falta de confianza, no de falta de amor. Mientras tanto, él atravesó un proceso emocional completamente distinto. La confesión que había mantenido oculta durante meses lo había liberado, pero también lo había dejado fragmentado. Por primera vez en mucho tiempo, se enfrentaba a la realidad. No podía construir una vida nueva hasta cerrar definitivamente los capítulos pendientes de su pasado. Según una persona de su entorno, él pasó semanas de reflexión profunda. Dejó de frecuentar ciertos lugares, redujo el uso de redes sociales y se apartó temporalmente incluso de sus propios amigos. Sentía una mezcla compleja de emociones. Culpa por no haber sido transparente desde el comienzo. Alivio porque finalmente había dicho la verdad. Tristeza por perder a alguien que realmente valoraba. Miedo por desconocer cómo reconstruir su vida sin cargar con el peso emocional del pasado. Cercanos a él aseguran que esta ruptura lo obligó a enfrentar lo que llevaba años evitando. Y en cierto modo fue el comienzo de una transformación que jamás habría iniciado sin este detonante. La atención mediática, el factor inevitable. A pesar de que ninguno de los dos quiso hacer pública la ruptura, la prensa del corazón terminó detectando ciertos movimientos. Gloria dejó de compartir imágenes de planes conjuntos. Él eliminó fotografías antiguas en las que aparecían juntos. Ambos se mostraron más reservados de lo habitual. Y sobre todo, se hicieron visibles cambios en sus rutinas sociales. En cuanto surgieron las primeras sospechas, los programas de televisión comenzaron a hablar del tema. Algunos colaboradores inventaron teorías superficiales, incompatibilidad, agotamiento de la relación, problemas familiares. Ninguno imaginaba, ni habría podido imaginar, que la verdadera razón era mucho más delicada. Gloria, fiel a su estilo, no respondió a ningún rumor. Tampoco él, y ese silencio compartido fue, una vez más, una muestra de respeto mutuo. Después de la ruptura, Gloria encontró apoyo en su familia, especialmente en su hermano y en algunos amigos muy cercanos. Ellos sabían la verdad, o al menos una parte significativa de ella. La alentaron a priorizar su bienestar emocional y, sobre todo, a no cargar con responsabilidades que no le correspondían. Por su parte, él se apoyó en su familia, que lo animó a cerrar definitivamente la situación emocional pendiente con su expareja. Esos vínculos del pasado, que habían sido el origen del conflicto, ya no podían seguir condicionando su vida, y esta vez, por primera vez en años, comprendió que no tenía opción. Debía cerrar capítulos para poder avanzar. Este proceso no fue fácil para ninguno de los dos, pero fue necesario. El renacimiento público de Gloria. 3 semanas después, Gloria reapareció con una energía renovada. No fue algo inmediato, pero su presencia en redes volvió poco a poco. Primeras historias breves, luego fotos mostrando sus proyectos personales. Después mensajes reflexivos sobre el crecimiento emocional. Los seguidores notaron un cambio. No un cambio triste, sino un cambio fuerte. Gloria está más madura, escribió un fan. Y otros coincidieron. Parece más segura, más tranquila, más ella. En una publicación sutil, escribió: las verdades tardías también son verdades, y a veces llegan justo para liberarnos. Muchos interpretaron ese mensaje como una referencia directa a su ruptura. Semanas después de la separación, él pidió verla una última vez, no para recuperar la relación, sino para cerrar la historia con respeto, sin heridas abiertas. Se encontraron en un lugar discreto, sin cámaras, sin ruido, sin presiones. Hablaron durante casi 2 horas. Él se disculpó con honestidad por el silencio que había mantenido durante meses. Gloria lo escuchó con la serenidad que la caracteriza cuando ya ha tomado una decisión. Te quiz, le dijo él. Yo di, respondió ella. No había odio, no había rencor, solo un adiós digno. Se abrazaron por última vez. Y así, con esa conversación final, ambos cerraron el capítulo más significativo de su año. Meses después de la ruptura, ocurrió algo que sorprendió incluso a quienes estaban más cerca de él. Cerró definitivamente el círculo con su pasado. Tomó distancia total de su expareja, de manera responsable, sin abandonarla emocionalmente en momentos críticos, y comenzó un proceso largo de terapia personal.
Por primera vez en mucho tiempo, él se dedicó a aprender a poner límites, a sanar sus propias heridas y a reconstruir su identidad fuera del peso emocional que había cargado durante años. Ese cambio radical fue, según su entorno, el mayor efecto que la relación con Gloria había tenido en su vida. Él lo enseñó, sin querer, a ser honesto consigo mismo, dijo un amigo suyo. Gloria, aunque ya no formaba parte de su vida, había dejado una marca profunda. La necesidad de ser transparente, de enfrentar la verdad y de vivir sin miedos que saboteen lo que uno más desea. Hoy, ambos siguen caminos completamente distintos. No son enemigos, no son amigos, no se siguen en redes, no se buscan, pero tampoco se desean mal. Comparten un respeto silencioso que muy pocas parejas separadas logran mantener. Gloria sigue avanzando, centrada en sus proyectos personales y profesionales. Él continúa su proceso de sanación y crecimiento, y, aunque la relación terminó, quienes conocen la historia aseguran que fue una etapa que transformó profundamente a los dos. A veces las historias de amor no están destinadas a durar toda la vida, pero sí a cambiarla para siempre. Si esta historia te ha gustado y quieres seguir descubriendo más noticias exclusivas, análisis profundos y relatos emocionantes del mundo de las celebridades, no olvides darle like, compartir y suscribirte al canal. Tu suscripción es el impulso que nos permite seguir creando contenido de calidad, siempre actualizado y lleno de emociones. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún video, porque lo que viene está lleno de sorpresas, revelaciones impactantes y momentos inolvidables. Suscríbete ahora y sé parte de esta comunidad. Gracias por tu apoyo y por acompañarnos en cada historia.